to time. Follow the line, taking me away from you. I never felt that way before. I'm losing control, driving me insane. ¿Saben? El otro día, casi sin prestarle mucha atención, caminando por la calle como si nada, se me vino a la mente un curioso símil que hoy quiero compartir con cuantos oigan. Y es que me parece que leer se puede asemejar a beber zumo de naranja. Tienes la posibilidad, en primer lugar, de consumir tang o esos sucos que te sirven en Portugal, así como también tienes la opción de leerte un resumen de Wikipedia o alguna página ideada para quitar la pesada tarea de leer a adolescentes agobiados con los deadlines. Luego podríamos poner esos zumos de Tetrabric que, si bien ya saben algo a naranja, no dejan de ser una caja de azúcar. Esto sería el equivalente a escuchar un análisis concienzudo, no ya de una página random, sino de un especialista, como pueda ser un canal de YouTube que te analice las claves de una novela en 10 minutos. En tercer lugar, tenemos zumos que se esfuerzan en dejarte claro que se envasan recién exprimidos, a veces con pulpa incluida, y sin azúcares añadidos. Podríamos comparar esto a escuchar un audiolibro. Seguidamente, ahora se han puesto de moda en los supermercados las máquinas exprimidoras de naranjas. Al fin tenemos ahí el libro leído en su totalidad. Pero permítanme comentar que, aún así, nada se podrá asemejar a la sensación de elegir personalmente las naranjas en base a su dureza, cortarlas, exprimirlas, quitar con el cuchillo las pulpas que obstruyen el camino y tras 3 naranjas disfrutar incluso con el sonido del líquido de color homónimo cayendo en el vaso, por no decir del placer de degustar nítidamente su sabor. ¿Cuál es la diferencia si volvemos al símil, si ya he dicho antes que el de la exprimidora del súper es como leer un libro tal cual? Pues bien, creo que el que lee el libro exprimido en el súper tan solo lo lee como actividad de ocio, como algo más en su rutina diaria, incluso para matar el tiempo. Normalmente, el consumidor de libros de exprimidora es eso, un consumidor, y suele medir el valor de lo que lee en base a la calidad de vasos y a la cantidad de vasos que se ha bebido. Nosotros, sin embargo, somos más del zumo totalmente hecho en casa. Y no quiere decir que hayamos bebido más que nadie. Y tampoco quiere decir que alguna vez no tomemos zumo de Tetrabric o incluso Tang. Pero si este símil, si esta alegoría te sirve de algo, sí deberías ser consciente de qué clase de zumo te brinda un mayor placer. Porque el disfrutar de él no se mide en cuánto bebes, sino en que ese momento sea el highlight de tu día. Este programa suele durar 1 hora o poco más, pero podría durar más. Y en él no te vamos a resumir obras in a nutshell, ni a soltarte una lista de características para volcar en un examen. Este programa está hecho por amantes del zumo recién exprimido, entre otras cosas, también para que disfruten ustedes de cómo lo vamos a preparar en los siguientes minutos. Porque sabemos leer, porque disfrutamos de leer, y porque la comida más sabrosa siempre se cocinó a fuego lento. Bienvenidos a este episodio 39. Y tú también, querido Martín. Gracias, señor Manuel. No te he aplaudido porque, digo, no quiero hacer el estruendo con el micrófono, pero qué discursazo, ¿eh? Qué pedazo de discurso. Me suscribo además al mensaje. Ah, que no estabas suscrito. No, acabo de darle al botón de la campanita para suscribirme al mensaje. Que no podía estar más de acuerdo. Nosotros hacemos el producto con muchísimo cariño en casa, que puede ser milimétricamente calculado o no, que no lo es normalmente, como los zumos de Tetrabric, pero anda que no es con calidad. Es como los bocadillos del rey de los bocatas.
¿sabes? Que estaban vacíos. Me refiero, y llenos de grasa, pero a que eran los mejores bocadillos que habíamos probado. Yo no cambiaba esos bocadillos por los bocadillos del Mercadona, estos que vienen envasados en plástico, jamás. Queda muy mal llevarte a la contraria en el aire, pero en realidad estaban vacíos la mayoría. O sea, ese hombre no echaba ingredientes. Pues mi experiencia no fue esa. Mi experiencia es que yo me llevaba los dedos a la boca después de comer allí, tío. Claro, por el hambre. Bueno, como la mayoría de nuestra audiencia no ha ido al Rey de los Bocatas, piensa en el bocadillo maravilloso. El platónico que ellos tienen en la cabeza. Sí. Yo soy bastante crítico con el Rey de los Bocadillos porque no me satisfacía. Tú sabes que yo tengo un cuerpo orondo. Es que para mí eran los perfectos porque yo siempre he tenido, a mí siempre me ha dado cosas cuando hay muchísima carne dentro del bocata, que yo decía, hostia, yo era más de pan que de otra cosa. A ti lo que te gustaba era que venían con pastelito de postre, eso sí. Sí. A mí me encantaba ese hombre que salía del desván que tenían ahí con el delantal ese lleno de grasa. Sí. En fin. Y todos los bocadillos con nombre de jugadores del Sevilla. ¿Recuerdas eso? Exactamente, sí, tenían el escudo también del Sevilla. Canute. En fin. Yo quiero un Luis Fabiano, ¿sabes? Nostalgia de lo bueno. Sí, fíjate que nosotros que declaradamente somos béticos estemos públicamente declarando nostalgia por algo relacionado con el Sevilla es cuando menos inquietante. Sí, que exactamente, y bueno, y eso dice mucho de los bocatas. No como la carne que llevaba dentro. En fin, venga, vamos. Bueno, bastante hoy... publicidad se ha hecho. Que no estará ya cerrado el local. Probablemente. Bueno, vamos a decir ya dónde estaba, ¿no? Ya para rematar la faena. Sí, estaba en el Prado de San Sebastián, o está. Si alguien puede confirmarnos si sigue vivo el local. El rey, entiendo que seguirá vivo, el rey de los bocadillos. Pero o no. El personaje yo creo que sí seguirá vivo. Ahora, si se ha jubilado o no. Si alguien en Sevilla puede confirmarnos esta información, ¿está abierto el Rey de los Bocadillos? O si no lo ha cerrado Sanidad. Una oyente que vive en Sevilla, tú la conoces, Carmen, que el otro día me confesó su suscripción al podcast. Desde aquí un saludo. Pensaba que era el Rey de los Bocatas. Pues también, oye, no lo sé. Pues puede pasarse por ahí que nos diga. Prado de San Sebastián, bueno, tú sabes perfectamente dónde es, Carmen. Y puedes decírmelo. Y a ti también. Tenía peligro la localización, O sea, estar al lado de los juzgados de Sevilla, eso tenía un peligro, Tenía un peligro ahí. El famoso juzgado donde han ocurrido casos como el del Opera. Farruquito también, ¿no? ¿Cuál? El de Farruquito también, yo creo que lo hicieron ahí. Marta del Castillo, sí, bueno, cosas que igual no son de humor, ¿no? Pero no. El del Opera sí. Sí. Bueno, salvo para los socios que pagan en el Betis. Venga, vamos a cambiar. Bueno, ya está. Cualquier oyente, llámese. Bueno, Candela, por favor, Alejandro Candela. Pues, por favor, nuestro jefe también está en Sevilla, hombre. Con esto declaramos abiertamente que no estamos en Sevilla ninguno de los dos, pero bueno. No. Que alguien se pase esta tarde a ver si el Rey de los Bocadillos sigue, por favor. Por favor. Y dicho esto, vámonos por fin a la ruleta que nos ocupa hoy. A ver si... Bueno, obviamente ya hemos sacado a Nono, lo hemos expulsado como en el partido contra Osasuna. A Nono de momento lo tenemos en la reserva, ¿no? Vamos a decir, lo tenemos en el equipo B, sí. Como si esto fuera el FIFA, estarían no convocados, ¿no? Está calentando banquillo.
A pesar de que el otro día descubrimos una maravillosa noticia, y es que Nono, el jugador del Betis, el que parece que es el protagonista absoluto de Cicuta a las tantas últimamente, ¿qué le ha pasado a este chico? Tú tienes la información, ¿no? Si no recuerdo mal, está en un país árabe jugando, ¿no? Ahora, Fichó el 31 de enero por la noche, justo cuando se cerraba el mercado, fichó por fichaje bomba del equipo árabe, que ahora mismo no recuerdo. Fichaje estrella del equipo árabe, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Árabe, digo Arabia Saudí, ¿vale? No de árabe de musulmán. Y está en Arabia Saudí. Bueno, pues muy bien por Nono, oye. Yo creo que este programa le ha catapultado a la fama, otra vez. Sí. Oye, mucha suerte, Nono, y que como se dice en el mundo artístico, pues que te rompas una pierna, ¿no? O sea, se dice en el mundo del arte, ¿no? Se dice break a leg en inglés, ¿no? Al mundo del teatro, ¿no? Y que tu equipo no llegue a ninguna tanda de penalti, ¿vale? Sí. Y no te juegues la vida en los tiros de feria, por favor. Vámonos a una nueva edición de la ruleta. Si te parece compartir con nosotros el sorteo. Por favor, venga, vamos a ir a la ruleta. Vamos a ir al meollo. Tenemos a los mismos participantes de la otra ocasión, pero si esto fuera una sustitución en el minuto 90, con el número 8, ¿era el 8 el que tenía Nono, no? Con el número 8 sale 8, sí. Nono de Panópolis, y con el número 27 entra... ¿Quién entra, por favor? Vamos a revelarlo. Pero espérate, vamos a revelarlo ya, ¿no? Sí, ¿no? Sale... Pues ya la gente lo está viendo. No. Sí, no. Sí, es verdad, sí. A no ser que lo censuremos. Sí. Iba a hacer la revelación que hicimos de Ptolomeo en el último vídeo. Que llegamos así en plan, venga, vamos a hacer bajar aquí, y después de Ptolomeo, el nuevo fichaje es Casio Pétreo. Vámonos. Un aplauso. Yo le voy a dar un aplauso fuera del micro, así. Se lo merecía. Pero se lo merecía también desde el primer día, quizás, ¿no? Pobrecito. Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Hombre, la verdad es que, bueno, ya tú luego, que tú eres más, digamos, conocedor... Más petrista, de ¿no? la obra. Petrista. Más petrista. tú eres más petróleo. Tú eres más conocedor de la obra, de lo que se conserva. Ya los fans de este programa ya te asocian a ti también, a Casio Pétreo, como dos grandes próceres de su figura, ¿eh? Que están haciendo mucho estamos haciendo mucho, creen ellos que estamos haciendo mucho, a pesar de que lo único que hicimos fue hablar en el parque, tú y yo, ¿no? Claro, yo me siento orgulloso, por supuesto, de ese... Es lo que digo, ¿no? Bueno, toda la vida tú escuchas, lees y dices, pues este investigador encontró a este escritor, ¿no? Y fue el primero en investigar. Qué orgullo encontrar a Casio Pétreo, descubrirlo, ¿no? Y poco a poco, en tu caso, pues ir traduciendo sus obras, que, en fin, poquito a poco, ¿no? Estamos en ello. Debería haber estado desde el primer programa, ya lo hemos dicho, sí. Pero bueno, por una cosa de, en fin, yo qué sé. Quizás no nos atrevíamos con su figura, con su figura, pero bueno, ya está aquí, por fin ya está aquí. Y bueno, vamos a pasar revista en un segundo cada uno por los demás. Tenemos a Julio Higino. Grande Julio Higino. Tenemos a Ateneo de Náucratis. Ese hombre de los banquetes. Agatías. Bueno, ese autor de que podía haber sido de Sevilla, pero que no fue, Coripo. Eneas el táctico. Podía haber sido entrenador, ¿no? No vamos a decir lo de Jorge Alessandro otra vez. Oh, no. Pero sí podemos decir, si esto fuera la equipación, él sería el entrenador. Sí. La equipación no, la alineación. La alineación. Ay, Dios mío. Bueno, vamos con otro grande, Filóstrato. Filóstrato. Sí. Máximo de tiro. El hombre que triunfa en todas las ferias. Paulino de Nola.
Hombre, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo no va a estar Nola? Macrobio. Bueno, sí, vamos. Luego, ese hombre, que no es un hombre, sino una mezcla de identidades. Son siameses, podemos decir. Son siameses todos. Múltiples personalidades. Paradoxógrafos Mix. Vamos. En siguiente lugar, Numenio de Apamea. Numenio, Ujú. que estábamos en otro vídeo, hablando del numen, la fuerza del numen. Los Numina. Los numina, eso, no numen. Fue esta Numenio. Bueno, Numen singular. ¿Sí? Bueno, tenemos Valerio Máximo, otro Máximo. Que por cierto también jugó en el Betis como portero. Que Valerio. también... uy, ya he No. revelado ahí al siguiente, pero bueno, ya lo pueden ver en... Marco Frontón, como Clásicas. por favor, uno de los capos de las noches áticas. Adorado personaje de las noches áticas. Sí, muy querido tenemos por a- ti, muy querido por ti, ¿no? Muy querido por mí, sí. No soy parcial, luego tenemos a Claudiano. Cuidado con Claudiano, que igual sale hoy, yo Da voto poco por él, a ruido, ver si da sale. poco ruido, pero Claudiano es un candidato fuerte. Y por último, Ptolomeo. Tenemos a Ptolomeo y nada, entre Apamea y Ptolomeo, pues vamos bien, una lluvia dorada de personajes. Y eso que no estamos bebiendo cerveza hoy. Y bueno, como ya hemos mencionado a Casiopetreo, pues no vamos a decir como último, ¿no? Sino que Bueno, y Casiopetreo, Casiopetreo. pues, y nada. Esto como- Pero no, ya como- lo hemos mencionado. Como en José Match, cuando sale la modelo colombiana, ecuatoriana o peruana, y al argentino siempre le dan todo el aplauso y a la modelo nadie le aplaude, pues este sería el Casiopetreo ahora. Así, sí, está por ahí. Es un intruso, Casiopetreo. No, bien. Lo que pasa es que se ha venido con una velocidad tan inminente que es que prácticamente, ¿qué se puede decir con ese ritmo que trae el chaval? No voy a decir que ha entrado en la ruleta como un tiro, porque ahí está Máximo. Máximo. Pero vamos a decir que. Podemos que sacar solamente una hora de programa con los nombres de esta gente. Exactamente, sí. Bueno, venga, pero vamos a decir que Casiopetreo ha entrado a una velocidad de vértigo. Descomunal. Bueno, Es como vámonos al una lío. pedrada. Ojo, la emoción, Ojo, Hoy yo vas a tengo- ser tú, o sea, hoy vas a ser tú el que va. Claro, yo me siento, vamos. Va a ser tú. Es vas a una ser tú. responsabilidad, Bueno, cuidado, vamos a darle ahí a la ruleta y a lo que salga. Uf, Fortuna, díganos. Los que quieran apostar es el momento de parar el vídeo. Vamos. Yo digo Claudiano. No, Macrobio. no sé. Macrobio. No. ¡Agatías! ¡Ha sido Agatías! Bueno, y tenemos aquí a nuestro querido Agatías, ¿eh? A ver qué tal se porta. ¿Se portará mejor que Nono? Por lo menos no nos fallará, no nos fallará. O sí, porque no es nuestro compañero de momento. Entonces, vamos a empezar con No. el... Bueno, primero decir a la audiencia que Agatías hemos dado un salto importante temporal en nuestro programa. Siempre estamos acostumbrados a ver autores de la época... Pues, ¿cómo se dice? Clásica, ¿no? Por así decirlo. Bueno, Clásica, sí. Aulogelio es un poco lo que llaman la Edad de Plata en Roma. Ujú. Pero primero pensar que Agatías, bueno, segunda ruleta y segundo griego que nos toca, ¿eh? Segundo griego, es verdad. Parece que Fortuna nos tiene deparado que hagamos un equilibrio entre latín y griego, porque como en la serie de Tibulo estamos con el latín, la Fortuna nos da Ajá. griegos.
Una pregunta, perdona que te interrumpa, una pregunta. Esto yo no sé si lo quieres revelar en pantalla, o sea, en pantalla aquí en el programa o no, pero yo no sé si alguna vez te he preguntado. Yo creo que tengo la intuición de cuál es la respuesta, pero tú que eres un filólogo clásico y eres profesor, ¿a ti te gusta más estudiar lo griego o lo romano? O lo latino, quiero decir. ¿Cuál es? Yo no sé si alguna vez hemos hablado. Mira que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí, hemos hablado. Es posible, sí. Mira, te voy a dar la respuesta fuera del aire. En el aire solo te voy a decir... No, hombre, porque en el aire podría condicionar a la gente. En el aire solo te voy a decir como Pedrerol. Mira, la magia de Pedrerol. Yo soy del Barça, pero luego conocí a la gente del Español, luego conocí a la gente del Madrid, y a la gente del Sevilla, y a la gente del Betis, y a la gente del Atlético, y son todos maravillosos. ¡Buah! Maravilla, no sé tío. Si maravilla, por favor. No sé si te vale esta respuesta. Me vale perfectamente. Todos tienen algo que aportar. Pedrerolismo premio. Te lo acepto. Bueno. No, luego fuera del aire te digo la respuesta, digamos, sin tapujos. Muy bien. Luego algún día lo revelaremos, quizás. Bueno, vamos a... No, que estaba diciendo cuando me interrumpiste así... Perdón. Estaba diciendo que pegamos un salto temporal importante, porque Agatías, queridos amigos, es un autor bizantino. O sea, que nos vamos al Imperio Romano de Oriente, momento en el que Europa occidental ya es... bueno, no vamos a decir nada porque hay muchos medievalistas que se nos echarían encima, pero bueno, estamos en la Edad Media, vamos a decir. Quizá no es la Edad Media que todo el mundo se imagina, tipo siglo XII, XIII, cuando... No, todavía no, pero... Ya no estamos en la época del esplendor de la cultura clásica, por así decirlo. Que nadie se ofenda por lo que he dicho, por favor. ¿Vale? A mí se me hace raro, ¿eh? La idea de asociar la Edad Media con los romanos, a mí personalmente siempre se me ha hecho raro. Porque yo, quizás esto es por la clasificación que siempre han hecho en los libros de texto, en los documentales que yo he visto en mi vida. Siempre es como... Está el mundo griego primero, luego está el mundo romano, que mucha influencia de lo griego, y ya después de eso ya es como si que termina la historia romana, adiós, y viene la Edad Media europea, ¿no? Lo de las etiquetas y eso. Hombre, si lo queremos mirar desde el prisma occidental, sí. Lo que pasa es que, claro, se nos olvida que aquí hay una cosa llamada Bizancio, que oficialmente se llama Roma, pero hablan en griego, pero están en Turquía. Mira, el mundo moderno de hoy, o sea, puede haber mayor, ¿cómo se dice esto? Postmodernismo que eso, por favor. Bizancio es el origen de la actualidad, podemos decir, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que está suficientemente presentada la época bizantina, por si acaso alguien de aquí no sabía lo que era. Pero bueno, no estamos en los, digamos, en la época, digamos, avanzada. Estamos todavía al principio de esto. He visto antes por ahí pasando, en una pasadita que hemos hecho fuera de aire, esto lo podemos decir, una mentira piadosa. No, de hecho no es mentira. Que el autor cita Procopio, y Procopio estamos hablando de la época de Justiniano, así que sabemos ya que es posterior a Justiniano, pero no creo que mucho más allá, ¿eh? No creo que sea vamos a decir siglo VI o siglo VII, ¿no? Así que nada, si te parece vemos la sinopsis un poco escueta, parca, como diría Frank. Bueno, dale tú, compañero. Frank, otro que vive en Sevilla, que nos puede confirmar lo del rey de los bocadillos. Y en realidad es verdad. Sí, es que nos olvidamos de nuestros fieles, y Pablo, bueno, en fin. Exacto. Un saludo a todos los sevillanos que nos escuchan, ¿vale? A todos los sevillanos que están en Sevilla. Sí, exactamente. Bueno, la sinopsis dice esto. Este es el libro primero, ¿no? Dice: virtudes y beneficios de la historia.
Luego dice sus trabajos literarios, que entiendo que son los míos, los de Agatías, claro, pero esto lo ha escrito el editor. Su dedicación a la historia, es decir, la dedicación de Agatías a la historia. Ya sabemos que es historiador. Eso no lo hemos dicho explícitamente, pero él es historiador. No. Presentación del autor. Aquí hace el biopic. En una línea. El tráiler de su. El tráiler de Del su. 14 al 15. De su currículum. Objetivos y planteamientos de la obra y contenido de la obra. Bueno, está el programa de Agatías. Vamos a ver qué nos cuenta, si te parece. Este es el programa de él, sí, muy bien. Perdón. ¿Es libro primero o el proemio va aparte del libro primero? No, esto es aparte del libro. Vale, primero. no, perdón, no es libro primero, es proemio, digamos, el prólogo. Sí. Sí, este es el prólogo, sí. Luego vendrá el libro primero. Que esto es una cosa que en la antigüedad es inconcebible. O sea, lo que es la antigüedad clásica de la Roma clásica, Grecia clásica, todos los proemios estaban ya dentro del libro primero. Esto ya te habla de que es una época bastante más avanzada, claro. Vale. A ver. Muy bien, dale tu compañero, dale tú. ¿Que sí? Que eres un muy buen narrador, sí. Bello y dichoso asunto son las victorias y trofeos militares, y la reconstrucción y el embellecimiento de ciudades, y todas las acciones grandes y admirables. Estos y similares éxitos procuran fama y placer a quienes los consiguieron, pero cuando ellos mueren y han desaparecido, en modo alguno pueden acompañarlos, sino que sobreviene el olvido, que oscurece y distorsiona las verdaderas consecuencias de los hechos. Una vez que han muerto quienes los conocían, huye y se va su reputación, extinguida con ellos. Así pues, la sola memoria es algo inútil e inestable, que no está hecha para prolongarse largo tiempo. Nadie, creo, habría accedido a ponerse en peligro por la patria, o sufrir otras penalidades, sabiendo bien que, aun cuando realizara las más grandes hazañas, su gloria, si solo tuviera la medida de su vida, se desintegraría y moriría con él, a no ser porque cierta divinidad todopoderosa, al parecer, fortaleció nuestra debilidad natural, añadiendo los beneficios de la historia y las esperanzas allí contenidas. Interesante, muy interesante. Voy a seguir un poquito, me ha enganchado, voy a seguir un poquito. A ver. Sí, no quieres comentar nada, ¿no? De momento, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a seguir un poquito, a ver si eso me retiro un poco y vamos atrás. No era, creo, a causa del acebuche o del apio que los vencedores en las Olimpiadas o en las Nemeas entraban desnudos en la arena. Ni es solo por la esperanza de botín o de un beneficio inmediato por lo que los buenos combatientes en la guerra se arrojan a un peligro manifiesto y evidente. Al contrario, para ambos es por causa de una fama pura y duradera que no tiene otra manera de originarse sino a través de la historia que los inmortaliza. No como los ritos de Samolsix o el desvarío de los getas, sino en verdad, de un modo divino e inmortal, y el único en el que los asuntos mortales pueden vivir para siempre. No me sería nada fácil enumerar y exponer todos los bienes con los que la historia ha colmado la vida humana. Por decirlo muy resumidamente, creo que no es en absoluto inferior a la filosofía política, sino es aún más provechosa, pues ésta ordena y establece, cual maestra rigurosa e inflexible, a qué hay que atenerse y qué hay que evitar, en una mezcla de obligación y embeleso. La historia, en cambio, usa más la seducción, condimenta la exposición con anécdotas variopintas y muestra en el discurso ejemplos en los que los hombres han conseguido buena reputación por haber hecho uso de la prudencia y de la justicia, y en los que no dieron con lo conveniente al estar dirigidos por un mal criterio o una mala fortuna. Así infunde las virtudes, con calma y discreción, en las almas de los hombres, pues en ellas lo agradable y espontáneo germina y se asienta mejor. Bueno, paramos si te parece, ¿no? Sí. Te vamos a parar porque Sí, ya se ha desviado un pelín. En el primer y segundo párrafo es verdad que enlazaba muy bien, ¿no? Porque te estaba contando de cómo lo que empuja a los seres humanos a moverse y a emprender acciones. Me ha encantado eso, ¿eh?
A mí me ha encantado también. El afán de ser recordados. Y también le pasa a los deportistas. Es decir, la gente que mueve el motor de la historia y los deportistas tienen eso en común, ¿no? Luego se ha ido un poquito por ahí, ¿no? Comenta, dale ahí. Sí, a mí me ha parecido muy curioso en el primer párrafo, cuando empieza a hablar de digamos, el rol que tiene la historia un poco, ¿no? De inmortalizar las vidas de la gente. Me parece muy curioso porque normalmente yo no soy historiador de la literatura, pero normalmente uno escucha, bueno, yo es que como soy de inglesa hablo de Shakespeare. En Shakespeare todo es sobre cómo la obra en sí, sin necesidad de nada más, la obra en sí ya inmortaliza al autor, la obra en sí. O sea, que no hace falta ni historiadores ni libros de historia, la obra es lo que inmortaliza. Shakespeare dice, yo una vez muerto, yo pasaré a la historia o no, da igual, pero mi obra es como un monumento que sobrevivirá a mí y vivirá para siempre como de una piedra indestructible, ¿no? Horacio también es el poema de Horacio, claro, de las Odas. Bueno, bebe de ahí Shakespeare, ¿no? Entiendo. Claro, por supuesto, hombre, todos los autores de la época isabelina inglesa del siglo XVI, XVII se beben de las fuentes clásicas. Pero lo que digo es que aquí es curioso porque como su digamos, profesión es de historiador, él dice, no, cuidado, no es la obra, sino el que se registre lo que han hecho, lo que los inmortaliza. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él, no sé qué piensa. Porque si no hubiera un escritor, o sea, sobre todo en el mundo clásico, Manuel, dímelo tú, sí. El mundo clásico, si no fuera porque hay algunos autores clásicos que los conocemos solo a través de otros autores. Sí. No por las obras que ellos han dejado, porque las obras son al fin y al cabo un material que desaparece. Quien sea seguidor de este podcast, el mismísimo Favorino, no tenemos nada de él. Solo lo que dice Aulogelio. Bueno, y otros, no solo Plutarco también habla de Favorino, pero el mismísimo Favorino, que yo sé, hasta donde yo sepa, ahora me dan en la boca, verás, pero hasta donde yo sé, no se nos conservan obras. Bueno, y cuánta cantidad de autores solamente aparecen en antologías de historia. Y recuerdo un libro en la biblioteca del departamento de la facultad que se llamaba el Jacobi o Jacobi, seguirá existiendo todavía, que era de historiadores fragmentarios, precisamente historiadores, ¿no? Y los historiadores fragmentarios, cuando nuestro querido amigo Juan Manuel Román y yo íbamos por curiosidad a abrir el Jacobi o Jacobi, nos encontrábamos que la mayoría de autores, de historiadores, tenían una línea conservada. Sí, pero mira, fíjate, pero los conocemos. ¿Sabes? Los conocemos gracias a esos historiadores, o digamos... Aunque, curiosamente, esos escritores se convierten en historiador, aunque no escriban historias, no escriban historiografía. El hecho de que pervivan a través de otros escritores, esos escritores aparecen como... a través de los que se conserva su nombre, claro. Por lo menos son casi como... La importancia, pues eso es un registro historiográfico. La importancia de los transmisores, ¿no? Por eso es tan importante Plutarco y Aulogelio y Ateneo, que son muy... Bueno, Ateneo que lo estamos pintando aquí como un don nadie, como uno de los de la B de segunda división regional, y Ateneo en realidad es un transmisor también. Así que... Pero a mí me ha encantado eso, me parece muy, muy bonito, ¿no? Porque muchas veces yo creo que es la ubris de los propios creadores, que dicen: mi obra pervivirá para siempre, mi fama a través de mis obras y tal, pero él está diciendo cuidado que también es quien lo escribe. Y luego piensa también en personajes históricos. Piensa en personajes históricos. ¿Qué sería de Julio César si no hubiera habido tanta... Bueno, es verdad que Julio César escribió, por ejemplo. Pero ¿qué sería de Augusto, por ejemplo? De Octavio Augusto. ¿Qué sería sin tanta... Es decir, si toda esa gente que escribió sobre el periodo de Augusto y el fin de la República Romana
se hubieran quedado en su casa, sí, se hubieran quedado en su casa jugando a las cartas, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahora mismo, ¿quién estaría hablando de Augusto? Sí. Algunas estatuas que tiene, algún templo, pero bueno, poco más se iba a saber de la vida, ¿no? O sea, con lo cual, fíjate, yo que siempre tengo que estar justificando, por mi labor de profesor, tengo que estar justificando para qué sirve la historia, pues que lo teníamos delante, claro que la historia... Y de alguna manera, que no menos en importancia, lo que estamos haciendo, el programa, ¿no? Sí. Que también colabora en eso, ¿no? Contribuye a eso. Modestamente, pero... Modestamente, bueno, pero hombre, mira. Me encanta, dice, la sola memoria es algo inútil e inestable, que no está hecha para prolongarse largo tiempo. Es que todas las lenguas que han desaparecido y que sabemos que existieron en algún momento, y la cantidad de cosas que pasaron en la historia antigua que no sabemos porque no se ha dejado por escrito, ¿no? Sin ir más lejos, el Imperio Cartaginés, borrado por completo de los registros por Roma. Claro. Solo sabemos de Cartago lo que dicen los romanos. ¿Qué pasó? Lo que dicen los romanos. Y ya sabemos que la historia lo escriben los vencedores, así que poco vamos a ver realmente de ello. De verdad. Y bueno, volviendo a Gatías, un poquito de poesía también, ¿no? Cuando dices, el viento se lleva todo eso, toda esa hojarasca, no sé qué. Curioso también. Sí. Se desintegraría y moriría con él. Wow. La verdad es que a mí me encanta también hay que aplaudir la traducción, ¿no? Por supuesto, pero que me parece muy bonito. Y luego ya lo que has hablado antes, ya no quiero alargar esto, pero lo que has hablado antes de los deportistas, que ya podemos verlo hoy en día, ¿no? Que ahora es que está la Olimpiada de Invierno en Beijing. Sí. ¿Para qué están allí? No es por el dinero, ¿eh? Yo dudo muchísimo que una persona dedique 4 años de su vida a entrenar todos los días solo por el dinero. Yo creo que esas personas estarían haciendo otra cosa, ¿eh? No, claro. Eso lo hacen para pasar a la historia, para pasar a la historia, vamos. A pesar de que en España no se vean las retransmisiones de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero bueno, eso es otro debate. Yo estoy viendo por YouTube algunos highlights, vamos, poco más. En fin, a mí me está gustando un montón las Gatías, ¿eh? Bueno, espérate que estamos con el problema todavía. Pero ahora vas a elegir tú lo siguiente que leamos, y de hecho lo vas a leer tú también. Porque todavía no sabemos, porque sabemos que sabemos lo que piensa de la historia, pero todavía no sabemos de qué habla. Yo creo que vamos a seguir leyendo, si te parece, lo del efecto. Dale. Sí. Porque a ver qué es lo que está diciendo, porque ya parece que está sacando una conclusión. A ver, vamos. ¿Lo leo yo? Dale. Dice, en efecto, después de observar y reflexionar mucho, llegué a la conclusión de que hay que admirar y celebrar como benefactores públicos a cuantos se afanaron en tales obras, aunque me parecía que no tenía que encargarme de ningún modo de una tarea similar, ni siquiera intentarlo. Aquí. Vale. Vale. Pues contrapunto, ¿no? Contrapunto, ya se ha dejado ahí como en los sonetos, los últimos dos ahí, sobre todo en los ingleses, hay las últimas 2 versos para... En fin. Sus trabajos literarios. Nota del editor, ¿no? Esto nota del editor. Dice, desde joven me sentía sobre todo inclinado al metro heroico y me agradaban los deliciosos refinamientos de la poesía. Así tengo escritos unos poemas cortos en hexámetros a los que di el nombre de Dafníacas, engalanados con historias de amor y repletos de adornos igual de encantadores. ¿Algo que comentar, querido? Esto es en inglés se llama un plug. Esto es un plug, es un ¿cómo se dice esto? El autor que es en inglés plug es cuando el autor hace una referencia a sus obras en su propia obra. Me encanta eso. Bueno, sabemos que ha escrito poemas este hombre, ¿eh? Nota a pie, no se ha conservado nada de esta obra. Irónico, es muy irónico esto. Porque no ha habido historiador que lo registre. Bueno, sí, él mismo ha dicho que por lo menos sabemos, gracias a su obra,
Fíjate, es que Él mismo ha sido su propio transmisor de lo que... Esto es un ciclo perfecto. Se ha justificado todo lo que ha dicho antes. Dice, antes pensé que sería una empresa digna de consideración y nada ingrata si los últimos y más recientes epigramas, todavía desconocidos y susurrados de unos a otros, sin orden ni concierto, los reunía en una colección lo más completa posible y los registraba con un orden adecuado. Además compuse otras muchas piezas que no fueron hechas por obligación, sino al contrario, como diversión y embeleso. Es sin duda la poesía un asunto sagrado y divino. En ella ciertamente las almas están poseídas, como diría el filósofo hijo de Aristón, y las que de verdad están cautivadas por las musas o están sometidas al delirio dan a luz obras encantadoras. Decidí pues dedicarme a ello y no abandonar nunca por mi voluntad estas agradables ocupaciones juveniles, sino seguir el famoso precepto délfico y conocerme a mí mismo. Sin embargo, como me han encargado de hacer la historia, maldito seas, porque no puede ser que yo me estaba dedicando a las musas y de repente tengo que ir con la historia, que esto no era por obligación, ¿eh? Claramente un dardito al que le ha mandado a escribir la historia, ¿eh? Sí. Pero también me parece como una especie de justificación, como diciendo, mira, yo me dedicaré a la historia de todo lo que quieras. Pero yo, antes de esto, yo me dedicaba a lo más sagrado y divino en el mundo de la escritura, ¿no? La composición, que es la poesía. Ojo, que yo he tocado la poesía y la historia. La historia es por obligación moral y la poesía es porque es lo bueno. O sea, es decir, sí. No sabemos cómo va a ser su historia, no sabemos cómo eran sus dafníacas, el nombre ya prometía. Pero lo que sí sabemos es que tiene autoestima. Sí, ese hombre sí tiene autoestima, por supuesto que sí, hombre. Bueno, en fin, espérate un momentito, perdona que vaya atrás un momento, dale. Porque esto dice sus trabajos literarios, ¿vale? Sí. Pues sí, habla aquí de lo que ha hecho antes de la historiografía. Bueno, pues nada, pues nada. Me encanta el nombre, si Dafníacas. Promete, ¿no? Un título prometedor. Buah. No tanto como la Adriana de Casiopetrio, también te digo, pero que deberíamos... No. Que deberíamos, ¿qué? Digo que deberíamos seguir para conocer un poquito a este hombre, ¿no? Ya que ha salido en la ruleta, si te parece. Me parece perfecto, pero es que también quiero saber qué momento histórico narra. Yo creo que aquí lo dirá, ¿no? Vámonos. Ahí está. Dice, su dedicación a la historia. Dice, pero sucedió que en mi época estallaron inesperadamente grandes guerras en la mayor parte del mundo. Y hubo migraciones en masa de muchos pueblos bárbaros. Hechos confusos e increíbles tuvieron resultados inesperados y se dieron desconcertantes vicisitudes de la fortuna. Y hubo pueblos destruidos, ciudades esclavizadas, gentes desplazadas, es decir, que toda la humanidad estaba trastornada. Toda, incluso en Japón. Toda la humanidad. De momento podría ser actualmente. O sea, de momento podría ser cualquier época. ¿Cómo se puede decir? En un párrafo, mucho pero sin decir nada. Esto es como la mismelilla esa, ¿te acuerdas? Que le dice, quiero que me digas algo sobre mi país, Rusia. Dice, bueno, yo sé que es un país con gente maravillosa y donde ha habido cambios políticos. Ay, sí. Bueno, si quieres, yo espérate porque voy a ver un momentito, porque es que yo creo que este hombre no va o no nos va a revelar mucho de qué época habla, o nosotros no vamos a adivinarlo por los personajes a los que menciona. Si quieres leemos rápidamente el 16, la nota, sí, ¿te parece? Es el siglo VI, parece, ¿no? Vale, el reinado de Justiniano y también los de Justino II y Tiberio. Las guerras se sucedieron sin tregua, tanto defensivas contra Persia al este y los eslavos al norte, como ofensivas contra los estados germánicos bárbaros de la... Vale, pues nada. Sí, principio de la época bizantina. Bueno, sigo, ¿no? Dale. Y dice, así, al tener lugar estos sucesos y otros similares, me sobrevino cierto temor de que no sería justo si por mi parte
dejaba silenciados y sin recuerdo acontecimientos tan importantes y asombrosos que serán útiles y provechosos para la posteridad. Por consiguiente, me pareció que no estaba fuera de lugar intentar relatarlos de alguna manera. Para no consumir toda mi vida en el banal trabajo de mis fábulas míticas, sino producir también algo necesario. Bueno. Para, porque estoy... Tengo que parar porque hay que comentar lo que he dicho antes. Por favor, dale. No puede ser. No, la poesía era lo más. El fin supremo, no sé qué. Las musas, no sé cuánto. Por favor, es que esto lo hacía yo no por obligación, sino porque es mi pasión. Yo dedicaba a no sé qué. Bueno, pero esto me di cuenta de que alguna vez había que hacer algo que funcione, que sirviese para algo. Esto es como el que se dedica a la música y piensa que va a ser músico y llega el padre y le dice, mira, estudia ingeniería por música... si acaso. dice, mira, tienes mucho talento, eres maravilloso, pero dedícate a algo que sirva. Con el que puedas comer, por favor. Tristemente la sociedad es así en el siglo XXI y en el siglo VI. En el siglo VI. Sí. Nunca sabremos si el padre de Agatías es responsable de este... ¿cómo se dice esto? De ese odio a sí mismo que tiene. Te imaginas a Agatías en medio del proemio y de repente se le ve, por aquí en la imagen se le ve una oreja así. Bueno, pero me voy a dedicar a la historia, ¿sí? Ay, madre mía. Bueno, pues nada. Dale. Dice, y con sus alientos y estímulos me animaban y urgían a la acción muchos de mis amigos. Entre ellos, el más insistente sin duda era Eutiquiano, el joven. Primer secretario de Palacio, además de gran persona, muy inteligente, de buen nivel cultural y que había llegado a ser el mejor adorno para la familia de Floro. Por favor, quiero ver quién es Floro, por favor. Adorno, ¿eh? No se sabe quién es este Eutiquiano. Floro puede ser quizá el padre de Pablo Silenciario, con quien Agatías tenía una relación íntima. Bueno. A Pablo nunca le sonó el móvil en ninguna reunión. Sabemos que Floro no es Benito Floro. Este hombre, en efecto, dedicó mucha atención a mis asuntos y al estar ocupándose intensamente en que mejoraran mi nombre y mis intereses, no dejaba de animarme y demostrarme las benévolas esperanzas que tenía en mí. Me decía que no tenía que ver esta empresa con algo inútil e imposible, como la poesía, ni sentirme espantado por probar algo nuevo, como los hombres de tierra adentro ante un viaje por mar. Creía firmemente, además, que la historia no estaba lejos de la poesía, sino que ambas eran hermanas de la misma sangre y que quizás solo se diferenciaban por el metro. El cambio era, pues, como ir de casa a mi segunda casa, y por ello... Este tío es un máquina, esto es un máquina. Es que adoro este tío. Y por ello me exhortaba a proceder con confianza y a dedicarme a este empeño con todas mis fuerzas. Por supuesto, con tales palabras, claro, que hechizaban mi ánimo deseoso, le fue muy fácil conquistarme y convencerme. Y heme aquí. Ojalá sea capaz de realizar una obra digna de beneplácito y proporcionar a la magnitud de los acontecimientos. Tú imagínate en esa línea 13, bueno, en el parágrafo 13, cuando dice, con tales palabras que animaban, le fue fácil conquistarme y de espérate, ¿no? Y de fondo así. Sacando los billetes, contando los billetes, ¿sabes? Sí, o se ve de fondo al Floro. No, al Floro no, a Eutiquiano. Se ve ahí en el fondo diciéndole, sí, bueno, y bueno, aquí está el dinero y vas a escribir sobre mi familia, la historia de mi familia y de el bien que hemos hecho para nuestro país, ¿no? Y dice, sí, tú no te preocupes que... En fin, es que hay mucho... Este tío es grande, ¿eh? No, dice... Me parecía que era como ir de mi casa de dos hermanas a Chiclana, ¿sabes? A Chiclana. Es como ir de una casa a otra.
Es que la metáfora es buenísima, ¿eh? O el símil, porque, claro, que la casa es donde tú te sientes cómodo en casa. Es que en la poesía él se siente en casa y en la historia se siente en casa. Y es que quizá no tanto, porque es la segunda, porque bueno, todavía se tiene que aclimatar, pero sí. Y yo que sí, hombre. O sea, que se siente como en casa, haciendo cosas inútiles como cosas útiles, básicamente. Este hombre es muy grande, ¿eh? Wow. Bueno. Ahora vamos a la presentación. Yo creo que deberíamos seguir, ¿no? Presentación del autor, ¿no? Venga, ya. Presentación del autor. Hay que aclarar primero quién y de dónde soy. Me encanta porque primero he presentado cuáles son mis obras, cuál es mi propósito, cuál es mi pensamiento sobre la historia. Ahora voy a decir cómo me llamo, ¿sabes? Primero voy a defender esto y luego voy a... como decía Héctor del Mar en Pressing Catch. Kennedy, no que era Kennedy, Finlay, el que primero dispara y luego pregunta. Bueno, ha bajado, creo. Sí, es que Finlay, tú sabes, Finlay ocupa mis pensamientos de una manera que... Me llamo Agatías. Mirina es mi patria. Memnonio mi padre. Mi trabajo, el derecho romano. Y los procesos en los tribunales. O sea, ahora encima abogado. La Mirina a la que me refiero no es la ciudad de Tracia, ni ninguna otra con ese nombre que pudiera encontrarse en Europa o Libia, sino la de Asia, antiguamente colonizada por los eolios, situada a ambos lados de la desembocadura del río Pítico, que transcurre desde Lidia para desembocar en el canal más alejado del Golfo Eleático. Ojalá pudiera recompensarla por su crianza hasta donde me fuera posible y escribir una exhaustiva relación de los hechos ilustres de mi patria. Pero por ahora reciba benévola y amable mis buenos deseos, ya que he de dirigir mis pasos a asuntos generales de mayor envergadura. De mayor envergadura que decir que mi pueblo es muy bonito, ¿sabes? Sí. Esto es el equivalente a decir un saludo para Ciudad Real, ¿no? Es un máquina un saludo a Ciudad Real. Es un máquina ese, ¿eh? Es un máquina. Mira, sabemos que su obra para él es más importante que él mismo, ¿eh? Y que su pueblo, o sea, y que toda la gente que le ha acompañado. Y que su pueblo... Bueno, Eutiquiano quizá no. No, hombre, Eutiquiano le ha dedicado su tiempo, ¿eh? ¿No te parece este párrafo? Yo creo que... Perdona, dime. Digo que ¿no te parece este párrafo la presentación de un examen de A1? En pocas palabras, descríbase a sí mismo en español o en inglés. Tú que estás haciendo ese trabajo ahora de enseñar la lengua de Cervantes, como dicen, ¿no? Uy, por favor. Estás enseñando la lengua de Cervantes. ¿No sientes que este párrafo podría ser un ejemplo para tu alumnado? Por supuesto que sí, aunque no espero tanta poesía en la respuesta de los alumnos, la verdad. En fin. Por ejemplo, mayor envergadura. Yo no me espero a los estudiantes del nivel A1 decir eso. No. Pero el tema... Yo creo que objetivos y planteamientos de la obra, objetivos y planteamientos de la obra, yo creo que era la última parte, ¿no? Creo que sí, del premio. Creo que pero sí. Vamos a ver dónde... vamos a darle. Sí, pero vamos a ver dónde habría nacido el chaval en la actualidad. Es en la actualidad. Un sitio de Turquía que se llama... Bueno, tú sabes pronunciar turco mejor que yo, entiendo, ¿no? Creo que se patata caliente, ¿sabes? Es que fíjate que estaba prestando tanta atención que no me he enterado de lo que me acaba de decir, que bueno, en fin, fuera de cámara hablamos, es broma. Sí. Yo creo que se pronuncia Güzelhisar Çayı. Sitio totalmente célebre de Turquía, donde seguramente que han pasado sus mejores días los oyentes que nos están escuchando ahora. Sí. Pues nada, que cuando visiten Güzelhisar Çayı se acuerden de Agatías, por favor. Por favor. Dice que escribe desde Constantinopla. Bueno, sí, hombre, eso Lo sabemos porque por el sello de la carta.
Ese hombre, era evidente que en ese sitio, en Mirina, a lo mejor no había tanta facilidad, ¿no? Constantinopla, por si hay alguien Sí. que no lo sitúa, estamos hablando de la Estambul actual, Estambul. Ujú. ¿no? Sí. Bueno, sí, ¿quieres Hacía- seguir, por hacía- favor? Que Hacía novelas. Ya. Estás haciendo- No, dale tú al objetivo de planteamiento de la obra y si Venga. quieres dejamos a los oyentes y a los televidentes con ese puntito de sabor de boca de habrá una segunda parte para por fin leer la obra de verdad, que no sea proemio de Sí. Agatías. Pero mira, yo voy a decir una cosa, ¿eh? Yo creo que Agatías ha dado mucho, lo que ha escrito en el premio sobre sí, su obra y sus planteamientos, que lo vamos a ver ahora. Yo creo que es un perfecto teaser Sí. para querer leer su obra. O sea, sabemos que es un Miniserie, fin, quizá. ¿no? Una Miniserie, yo creo que de atrae, ¿eh? Este hombre atrae, ya por lo menos la personalidad atrae. A no ser que haga un nono y de repente sea un pesado que... No, Bueno, pero sí. bueno, No, vamos a ver. se ve que el estilo es mucho más fluido que el de nono de aquí a Arabia Saudí. Fluido y además ahí tiene tiene personalidad este hombre, mucha personalidad. Sí, Bueno, sí. vamos a ver. Dice, objetivos y planteamientos de la obra. Escribiré mis historias no como otros lo están haciendo hoy en día. En efecto, ahora algunos han emprendido esta tarea, aunque en la mayoría de los casos sin preocuparse en lo más mínimo de la verdad ni de contar a qué azar respondieron los acontecimientos. Al contrario, prefieren adular y halagar tan claramente a la mayoría de los poderosos que si por casualidad hubiesen dicho la verdad, no se les creería. Polémica, ¿eh? Esto es un rapero contra rapero, ¿eh? Esto es muy bueno. Ahora lo comentamos. Los expertos en la materia dicen que ponderar en exceso los méritos de alguien es característico solo del género encomiástico. Y la historia, aunque no desprecia en absoluto ensalzar a quien actúa bien, no quiere, creo, que este sea su objetivo y marca. Siempre que la manera de proceder conlleve alabanza o censura, no deben ni rechazarse ni maquillarse los hechos. En cambio, los que dicen escribir historia y hacen profesión de ello en la portada de su obra, al primer examen se ve que han jugado con ese título. Pues a los que aún están vivos, sean reyes o cualquier otra persona importante, no solo los ensalzan con el relato de sus hechos, lo que sería una falta leve, sino que lo hacen con tanto descaro que no tienen otro afán que alabarles y encumbrarles mucho más allá de lo que merecen. Pero a los que ya han muerto, fueran como fueran, los llaman criminales y destructores del bien público, o lo menos malo, lo desprecian de tal modo que ni siquiera los nombran. De esta manera creen afianzar su situación y obtener para sí un provecho al mimar a quien esté en el poder, aunque están equivocados, porque a los que son objeto de sus halagos no les complace demasiado tal comportamiento, ya que creen que no será suficiente con lo ostensible de esa adulación para consolidar su fama. En cualquier caso, escriben estos autores como quieran o suelan, que yo por mi parte he de decir la verdad, hacia donde sea aquello que ello me conduzca. Eso merece un aplauso. Este tío merece un aplauso, por favor. Déjame un momentito ver si este es el final. Bueno, queda un poquito. Pero al mismo tiempo, date cuenta de que todavía no sabemos de qué va a hablar. Es decir, yo entiendo que cuando dice esto y se pone tan gallito es porque solamente va a hablar de los muertos. Bueno, porque si tú tienes a un emperador al lado, ¿vale? O sea, ¿qué pretendes también este chaval? Es decir, es muy fácil decir todos los que escriben en vida de los poderosos hacen la pelota. Bueno, a ver qué haces tú, chaval, a ver qué haces tú.
Entiendo, claro, porque claro, si tú vas a hablar de las acciones de un rey, la campaña política y tal, el rey está vivo y le criticas abiertamente, ¿qué te va a pasar, no? Digo yo. Una de dos, o estás loco, o tienes a un personaje de la altura de Mecenas o Mesala que ya no existen, me atrevería a decir. Ahora estás solo contra el poder, ¿sabes? Y el hecho de que no se sepa quién es el tal Eutiquiano indica que a lo mejor es que tampoco era muy poderoso, ¿no? No Quizás, tiene pinta, no tiene pinta de que Eutiquiano. Pero Floro sí. Y recuerda que Eutiquiano era el adorno de Floro. El adorno. ¿Se puede decir que Agatías es el historiador kamikaze o qué? Depende de lo que hable, porque si ahora de repente va a hablar de muertos, pues oye, pues tiene sentido lo que ha dicho, pero entonces ¿a dónde van tus palabras a dónde va esa ufanía, ¿no? Ese ponerte tan hinchado hablando de eso, ¿no? Probablemente hable de las invasiones porque antes en el premio decía lo que yo he vivido en mi vida ha sido invasiones. Claro, pero lo que he vivido en mi vida puede ser que sean emperadores muertos ya. Es decir, a lo mejor... Claro. Digo la temática, seguramente dirá después, ¿no? Tiene que decirlo, hombre. Pero ¿qué te parece eso, eh? Es verdad que va de gallito, de que yo no necesito aquí, ¿sabes? Hacerle la pelota a nadie, pero al mismo tiempo esto es un dardo envenenado contra todos los que en su época y antes que él. Sí, hombre. En los premios dedicados sí. La obra. El valor, y no solo los premios, sino en el transcurso de la historiografía te está diciendo, no, es que claro, es que a este se lo das por bueno porque sabes que te puede matar, y a este se lo das por malo porque ¿qué pasa? Que todos son malos cuando se mueren, ¿no? Sí, claro. Es un poco lo contrario que pasa actualmente, que cuando vive la gente no se le puede decir, fíjate cómo se ha dado la vuelta a la tortilla. Actualmente a un vivo no se le puede alabar porque parece que le estás dando bombo y publicidad, y cuando se muere ya de repente, ¡buah! ¡Qué máquina! Es verdad, sí. Pero bueno, claro, incluso cuando se muere una persona, sea famosa o no, ¿no? Bueno, es que no, en verdad no. Cuando uno muere dicen, no, ay, qué bueno era, ¿no? Pero si eres famoso, no. Si eres famoso puede que te toque la otra parte, ¿no? Bueno, sí, también hay. Pero bueno, lo que está claro es que él dice que él va a hablar objetivamente. Ya. Que yo no sé lo que es. Ya. Yo no sé cuál es la objetividad en la narración de la historia. Algo de tuyo tiene que haber allí. No, sí. Y lo que me extraña. Lo que está claro no va a adular. Lo que me gusta es cuando dice, sería una falta leve, como diciendo, te lo podemos perdonar. Bueno, lo podemos pasar porque... No, bien. Me regustó, me reencantó el premio de Agatías. Me queda la cosita de... ¿Leerlo? Bueno, que tenemos el contenido también. ¡Hombre! Por eso digo. Yo creo que... Bueno, déjame comprobar que esto vaya en contra de nuestra... Yo creo que... esto... ha dedicado ahí su tiempo a sus obras, ¿eh? Ya tenemos el contenido, Si te parece cerramos con el contenido entonces, ¿no? Venga, sí. A ver, para dejar el cliffhanger. El cliffhanger, venga. Bueno, el contenido de la obra dice: recordaré cuántos hechos memorables hayan sucedido hasta ahora en el mundo romano. Bien. Y en la mayor parte del mundo bárbaro. No solo de hombres aún vivos, sino sobre todo de aquellos que ya se han ido, y no omitiré nada digno de mención. Vale. Por ello mismo, aunque me he puesto a escribir no antes de que Justino II alcanzara el poder imperial una vez muerto Justiniano, comenzaré por la época anterior y me ocuparé con especial interés de lo que no haya sido tratado por nadie más. Uh-huh. Interesante.
Y al haber sido ya registrados con exactitud la mayoría de los acontecimientos del reinado de Justiniano por el rétor Procopio de Cesarea, Crack. grande, he de pasarlos por alto, ya que están suficientemente tratados. Esto es un guiño al... ¿Qué vamos a decir más, no? Ya lo ha dicho Procopio. En cambio, los posteriores a él los he de exponer de la manera más completa posible. El proemio de su historia lo constituye la muerte de Arcadio y el nombramiento de Histigerdes, el rey persa, como tutor de su hijo Teodosio. Los acontecimientos relacionados con Bararanes y Peroces y cómo Cábades, ya rey, perdió el poder y poco después lo recuperó. Y cómo Amida fue capturada por él, cuando Anastasio era emperador de los romanos. Y cuántas penalidades sufrió posteriormente Justino I por este asunto. A continuación, uno puede informarse perfectamente en la obra de Procopio de las guerras persas que llevó a cabo Justiniano, el emperador de los romanos, contra Cábades y Cosroes en Siria, Armenia y las fronteras de Lácica, y también de Gelimer el Vándalo, la ciudad de Cartago y toda África, desde Bonifacio y Genserico y la revuelta de aquellos tiempos hasta que muchos años después fuera dominada por Justiniano y volviera de nuevo a formar parte del Imperio Romano. Tras la ruina de los vándalos, pueden incluso encontrarse en la obra todos los éxitos y desgracias de los moros cuando se rebelaron contra los romanos en muchas partes de Libia, como Estotzas y Gontaris, que estaban en el bando romano, se rebelaron y fueron los verdaderos causantes de multitud de desgracias y de revueltas en Libia, y cómo no cesaron los males hasta que aquellos 2 hombres murieron. Y de qué manera la revuelta intestina que se alzó en Bizancio contra el emperador, alcanzando una gran magnitud, causó la destrucción de los bienes públicos. También de las incursiones de los hunos, que pasaron entonces el río Istro e infligieron grandes daños en los dominios de los romanos, saqueando a los ilirios, los tesalios y la mayoría de los pueblos de Europa y de parte de Asia, tras cruzar el Esponto. Asimismo, se encuentra allí de qué manera tan terrible fueron devastadas por Cosroes las ciudades de Sura en Siria y Berea y Antioquía, junto al río Orontes, y también el asedio de Edesa, y cómo se le rechazó y alejó de allí. También es posible en esta obra saber de las batallas entre los etíopes y homeritas y la causa por la que llegaron a tal hostilidad. Se habla también largamente de la gran peste, de cómo en aquel momento se fue infiltrando en la humanidad y de cuántos hechos increíbles trajo consigo. Hechos increíbles. También es en esta obra donde hay que leer las acciones que después llevó a cabo el ejército romano en las ciudades de los Lazos y en la fortaleza de Petra, contra Corianes y Mermeroes y las hordas persas. Después pasa al oeste, y no falta en su obra ni el relato de cómo murió Teodorico, el rey de los godos, ni cómo su hija Amalasunta fue asesinada por Teodato, ni ninguna de las causas por las que se desencadenó la guerra gótica, ni tampoco como Vitiges, que se convirtió en el caudillo de los godos después de Teodato, fue vencido por Belisario tras numerosos combates y llevado a Bizancio, ni tampoco como Sicilia, Roma e Italia expulsaron a los bárbaros extranjeros y se organizaron de nuevo según sus antiguas tradiciones. Se puede encontrar también que Narsés, el eunuco, fue enviado a Italia, convertido en general en jefe por el emperador, y aquellas famosas campañas que llevó a cabo contra Totila, y cómo al morir Tellas, el hijo de Fritigerno, obtuvo el poder y cómo también él fue asesinado poco después. Todos estos sucesos llevan hasta el año 26 del reinado de Justiniano y están recogidos en su totalidad en la obra de Procopio el Rétor. Por mi parte, era mi intención comenzar con los hechos inmediatamente posteriores a estos, y en ese punto me encuentro. Continúo pues con los acontecimientos. ¡Grande Agatías!
Grande, te adoro, Adatías. Te adoro. Bueno, Fíjate, por un momento, querido Manuel, por un momento, perdóname que lo voy a decir muy brevemente. Por un momento, en la lectura, me perdí en la frontera entre lo que ha escrito él, lo que va a escribir él y lo que ha escrito Procopio. Pero claro, es que todo esto es lo que ha escrito Procopio de la época de Justiniano. O sea, vaya tráiler que hace. O sea, en episodios anteriores. Y ahora yo no te voy a decir lo que he escrito yo. ¿Sabes? ¿Estáis listos para la continuación? Aquí lo tengo. sí. Esto que lo tenéis ahí en pone la pestañita que se abre con la sugerencia de YouTube, ¿eh? Ver sugerencia, ver Procopio de Cesarea, ¿vale? Que bueno, que por cierto, Procopio de Cesarea, que tanto se le encumbra por esta historia oficial, luego tiene historia secreta, que es la parte de todos los chismes, cuidado, curiosamente, la parte de todos los chismes en los que de repente empieza a decir con cuánta gente se acostaba la emperatriz, con cuánto se digo, que todas las cositas que hacían, En fin, es una maravilla para que luego digan, para que luego digan que todo es peloteo, ¿no? Aunque bueno, habría que revisar si la historia secreta es después de que murieran los personajes o no. Curioso, bueno, curioso de peloteo. O de peloteo, o de que mucha gente piensa, cuando piensa en la historia antigua, en obras antiguas, piensa que son de cosas de mármol, de así en plan frías, calculadas, súper profesionales, esto, lo otro. No. Algún día traeremos a Cicuta oficialmente la historia secreta de Procopio, aunque de Procopio, ¿no? Aunque incluso me asusta, incluso para nosotros me asusta el tono. Me encanta, bueno, es que esto es una tontería, pero me encanta la hija de Teodorico, que se llama Amalasunta. Esto le encantaría a nuestro querido compañero Sirtaki, Ángel Luis, que yo no sé si él sabe que Procopio... Bueno, sí, seguramente, por supuesto que seguramente. Sí, lo sabe, sí, seguro. Pero ¿no te parece muy grande lo que hace Agatías? Te pone todo lo que ha habido antes y dice, si estás interesado en esto, sí, ¿sabes? Dale clic al siguiente vídeo, que es el mío. Y además curioso, no sé si sin saber hasta qué punto es el 100% lo que ha dicho de Procopio, o también ha metido cosas suyas. Pero ya te da una declaración de intenciones, como diciendo, Procopio ha hecho una cosa que también se preocupa de los árabes contra los homeritas, los etíopes, los godos de Hispania, los de Italia, no sé cuándo, por aquí, los reyes de Persia y tal. Procopio te ha hecho esto, declaración de intenciones. Yo quiero también ocuparme de todo el mundo, no solamente de Bizancio. Es verdad. Sí. Que es curioso, ¿no? Quizás eso sea una condición de los que no son de Roma. Yo no digo que los de Roma... Procopio, ayúdame por favor, Procopio de dónde, ¿sabes de dónde era? No te quiero, de Cesarea. Claro, tanto Cesarea como... ¿de dónde es este hombre? Mirina, Guslari casi es. Guslari casi. Que quizás sea de ¿sabes? En la vida pasa eso, ¿no? Cuando tú eres de la capital del imperio, de la capital de un reino, normalmente te preocupa menos el resto del mundo, pero cuando eres de un sitio más pequeño, tiene esa... Hay veces que esa intención de expandirse a todo el mundo, porque al fin y al cabo tú mismo no estás, ¿no? En esos libros escritos por los capitalinos, ¿no? Pregúntale a un madrileño si se preocupa sobre Cáceres o sobre Zamora, ¿sabes? Sí. O Estados Unidos, la gente de Estados Unidos. Conocen su geografía y su historia y los acontecimientos internacionales los que han tenido ellos que ver, ¿no? Claro. Los sacas de allí y poco más. Como dato así un poco personal, que bueno, esto te lo debería comentar fuera de aire, pero se me va a olvidar seguramente. Cuando habla de la historia de los etíopes y los homeritas, casi se me salta ahí una lagrimilla, porque yo citaba a Procopio en mi trabajo fin de máster de la visión de Etiopía en Cosmas Indicopleustes,
O sea que fíjate por dónde ha venido el recuerdo ahí en forma del premio de Agatías. No te imaginabas tú a la hora de darle yo A la ruleta que hoy ibas a pensar en eso. En Cosmas, indicó Pleuste. Otro que se merece también su serie en Cicuta. Es que en realidad yo creo que sí, y a nosotros nos dijo en el programa de Cicuta, nos dijo el compañero Alejandro que le encantaría participar, ¿no? Con Higino. Con Higino. Bueno, en el anterior y claro, estoy creo que me estoy confundiendo porque fue en la creo que el primer episodio de la Wikichapa en la que saliste tú, creo que era en esa, en el que los tres habláis en el que habláis de Procopio, pero también de Cosmas, sí. De Cosmas, y que deberían dedicarle un programa a Cosmas. Perdón, no se habló de Procopio, se habló de Justiniano y yo estaba pensando en Procopio, pero no sé si lo llegué a mencionar. Es verdad, no, yo creo que era Justiniano y Alejandro, y también nuestro querido Román dijo, Juan Román Monet, dijo que sería grande hacer un programa sobre eso. Hoy hemos saludado a todo el mundo, ¿no? Que nos falta Sonia, por favor. Sonia, un saludo. Nos falta, bueno, Sonia, Miriam, Lorena, Fran, Pablo, que no hemos saludado, que se ofenda. Se ofenda. Las musas de Córdoba. Bien. Y a toda la gente que nos ha escuchado alguna vez, pero no sabemos quiénes son porque no se reporta. Así que fíjate, y con esto me acabas de dar el pie para despedir el episodio. Antes de decirte adiós, yo quiero seguir con Agatías. Yo entiendo que tú también. Vamos a ver cómo lo enfocamos, porque obviamente no podemos leer toda la obra. Ya está viendo la audiencia que son 436 páginas. Aunque bueno, 77 son de introducción, así que 300 y pico. Pero Agatías, déjame, creo que un mejor sabor de boca que Nono. Creo que esto, creo que el listón tampoco estaba demasiado alto, vamos a decirlo. Y nada, me gusta mucho cómo enfoca este hombre la historia. Se nota que es poeta también. Un gran ejemplo a seguir, Agatías. Aunque todavía no hemos leído la obra de verdad, pero yo creo que aquí ya te está dando pistas de que puede ser un gran ejemplo a seguir. Poesía, pero me puedo dedicar a la historia. Me dedico a la historia mirando, digamos, con una panorámica de todo lo que sucede en el mundo. Y fíjate, en ese mundo que no es el mundo de los griegos precisamente, que solamente conocen la orilla de enfrente y cositas de Asia Menor. No, es que estamos hablando que va desde Hispania hasta... ¿Quién sabe si más al norte, tipo Germania y tal? Bueno, sí, es que ha dicho los hunos y todo eso. Hasta Persia. Es que, bueno, pretende dar una enciclopedia en realidad de Muy bien. Abarca todo el mundo, casi todo el mundo que conocían ellos, ¿no? Sí, no todo, porque ¿qué faltaría? Lo que conocían, La India también ha dicho de India, ¿no? Algo, ¿no? De India también ha dicho. Fíjate, este hombre va a abarcarlo todo, ¿eh? A ver si no se estrella. Y actualmente, yo creo que no. Y actualmente que tenemos la información a nuestra mano, ¿quién se preocupa de todo lo que hay en todos esos sitios actualmente? No te digo en todo el mundo, sino de todo lo que ha dicho él. ¿Quién se preocupa? No, hoy en día es que hoy en día tú pasas por las librerías y lo que ves son historias especializadas de un lugar, la historia de Rey Amadeo, ¿no? O la historia de... También hay que ser, claro, al César lo que es del César. Imposible hacer ahora mismo una historia universal, contemporánea, que tenga grandes detalles. Es verdad que en la época, digamos, las fuentes historiográficas eran mucho más manejables para hacer una historia universal. Sí, yo creo que aunque no sea eso, por lo menos alguien podía dedicarse, que a lo mejor ya lo está hecho,
recoger todas estas historias de los diferentes escritores antiguos y ponerlas en un libro como historias interesantes, historias de la historia, ¿no? Eso sería es un canal de YouTube. Historias de la historia es un canal de YouTube. Sí, tengo entendido que mi antiguo... Otro saludo que vamos a enviar hoy. Tengo entendido que mi antiguo tutor del TFM, señor Morfakidis, estaba haciendo algo similar con los textos bizantinos historiográficos, sí. De hecho, la asignatura que me dio en el máster era distintos enfoques de la historiografía bizantina, pero también enfocando desde antes, desde Tucídides incluso. O sea que sí, ese trabajo seguro que es obra de una vida, ¿eh? Sí, un grande. Saludo. Bueno, y un saludo a la Universidad de Granada, de paso, ¿no? Ya... Sí, ¿cómo que no? Hoy estamos regalando saludos. Bueno, en fin, que se nos va demasiado largo este episodio. Sí. Despidámonos, querido. Bueno, nos despedimos. Yo por mi parte me despido de ti y temporalmente y de la audiencia. Yo he de decir que hoy me ha encantado el episodio. A ver, el de Nono también, por supuesto, pero yo creo que este tiene mucha chicha, este hombre. Al de Nono le sacamos risas porque somos idiotas, sí. Pero en este le hemos sacado risas y aparte yo creo que nos llevamos un autor de futuro. Aunque está muerto. Sí. Está muerto. Yo creo que ha sido una perfecta tarjeta de presentación, currículum si quieres llamarlo, o entrevista de trabajo si quieres llamarlo. O A1, o examen de A1. O examen de A1 por parte de este hombre, Agatías, y yo creo que este merece un segundo episodio. Y no te vayas porque te tengo que decir la respuesta a la pregunta que te dejaba en el aire. Por supuesto, yo me quedo aquí. Quédate que igual leemos también algo de Casiopetro ahora tú y yo. Venga. Bueno, y a todo el mundo que ha llegado hasta aquí, muchas gracias y nada, os deseamos que hayáis disfrutado por lo menos un cuarto de tercio de lo que hemos disfrutado nosotros con Agatías y que estáis deseando de hincarle el diente al libro primero como nosotros. O al menos con un porcentaje de ganas como el que tenemos nosotros. La verdad es que esta es una de las razones por divulgar también, por estar en contacto contigo también, en este caso te lo digo a ti, pero también otra de las razones por las que me gusta hacer este espacio es porque yo mismo descubro nuevos amigos, entre comillas, para que me acompañen en mi vida. Al fin y al cabo, esto es mi vida. Agatías antes no estaba, es decir, era un nombre que estaba ahí, Nono también, y a partir de ahora pues va a ser otro autor que yo tenga en mi lista, sin duda. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos escuchamos en el episodio 40, será el siguiente, el 40 de Cicuta a las tantas.